Oiga, se está pasando de la raya con lo que dice. ¿Y usted quién es? Señorita, ¿qué se mete? Termínese su caldo y no interrumpa. En el puesto de comida, azotado por la lluvia de la tarde, se hizo un silencio momentáneo. El tono de voz había sido normal, pero extrañamente cargado de peso. Los tres matones soltaron una risa burlona y se giraron hacia donde había venido la voz. Incluso la anciana que habían tirado al suelo los miró con sorpresa. En una esquina, Xóchitl se levantaba lentamente. Al otro lado del puesto, conteniendo la respiración, don Chema recordó algo de hace mucho tiempo y murmuró para sí. Esa forma de caminar parece un depredador acechando a su presa. Un silencio tenso, en el que ni siquiera el golpeteo de la lluvia se oía, se apoderó de la fonda. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Era una noche en la que el cielo parecía haberse roto, una lluvia torrencial caía sin piedad. El violento golpeteo sobre la lona naranja del puesto se mezclaba con el burbujeo del caldo de camarón hirviendo, creando una extraña sinfonía. Al final de un viejo callejón a punto de ser demolido para un nuevo desarrollo urbano en los márgenes de Iztapalapa, se alzaba precariamente el puesto de antojitos de doña Elvira. Era un refugio pequeño pero cálido, donde la gente trabajadora venía a desahogar las penas de un día agotador con un vaso de tequila. Sentada en una mesa de la esquina, Xóchitl Ischel Vargas López contemplaba su caballito de tequila. Había colgado en la silla su gabardina color beige, empapada por la lluvia, y hoy se veía particularmente agotada. La monotonía de la oficina, la guerra de informes sin sentido, las órdenes injustas de su jefe y la marea humana del metro en hora pico, la vida de una oficinista común la agotaba de una manera distinta a como lo hacía el campo de batalla, entre el silbido de las balas. Xóchitl apuró el vaso con una mueca de amargura y tomó una cucharada de la humeante y caliente sopa de fideos. El profundo aroma del caldo de res recorrió su garganta, y sintió que los tensos músculos de sus hombros se relajaban un poco. Ojalá esta paz dure un poco más, rogó en silencio, arrullada por el sonido de la lluvia. Pero su humilde deseo se hizo añicos con el ruido de la lona al ser rasgada. 3 hombres irrumpieron en el lugar, apartando la lona con violencia. Trajes de marca empapados, camisas con los cuellos desabrochados revelando feos tatuajes, sobre todo, una mirada arrogante que despreciaba a los demás. Eran del equipo de desalojo de la constructora El Progreso, Marcos Cienfuegos, conocido como el Martillo entre los comerciantes de la zona como si fuera la misma parca, y sus secuaces. La mirada de Xóchitl, sentada en la esquina, se posó brevemente en ellos antes de volver a su vaso de tequila. Sin embargo, su mano permanecía inmóvil sobre la mesa, quieta, como si esperara algo. ¡Qué peste!, dijo el Martillo. Este maldito barrio apesta a drenaje cada vez que llueve. Marcos entró con el ceño fruncido y, de manera ostentosa, restregó el lodo de sus zapatos de diseñador contra la pata de una mesa. La cálida atmósfera del pequeño puesto se enfrió en un instante. Los demás clientes, por instinto, bajaron la cabeza o desviaron la mirada. La gente de ese barrio sabía de sobra que no convenía meterse con ellos. Buenas noches. Bienvenidos, dijo doña Elvira, la anciana dueña, saliendo apresuradamente de la pequeña cocina donde cocía fideos. Hoy está un poco lleno, pero, a sus más de 70 años, con la espalda encorvada y las piernas hinchadas, se acercó cojeando. Su rostro estaba lleno de miedo. Pero Marcos ignoró su saludo y señaló con la barbilla la mesa central, donde una pareja de mediana edad tomaba una cerveza. Oye, ruco, dijo uno de los secuaces, acercándose y empujando bruscamente el hombro del hombre. ¿Qué haces ahí sentado? ¿Arruinándonos la noche? ¡Lárgate! Antes de que el hombre pudiera protestar, una mirada amenazante y una sarta de insultos lo silenciaron. La pareja tuvo que irse a toda prisa, dejando su bebida a medias. Una vez que se apoderaron de la mesa, la banda de El Martillo dejó caer una botella de tequila sobre la mesa con tanta fuerza que pareció que iba a romperse, incluso antes de que le sirvieran algo de comer. La anciana, con manos temblorosas, les llevó un plato con jícama y pepino como botana. Señores, para que vayan picando algo en lo que sale lo demás, dijo la anciana, esforzándose por sonreír. Enseguida les preparo algo delicioso. Justo cuando iba a dejar el plato sobre la mesa, el Martillo lo golpeó con el dorso de la mano. El plato de plástico rodó por el suelo, y los trozos de jícama y pepino se desparramaron por el piso enlodado. Vieja, ¿crees que vine hasta acá a comer tus porquerías? La voz de Marcos retumbó en el puesto. Te dije la semana pasada que levantaras este changarro. ¿Y todavía te atreves a seguir vendiendo aquí? La anciana, que intentaba recoger las verduras del suelo, se quedó paralizada.
con el rostro pálido, y juntó las manos en un gesto de súplica. Señor Cienfuegos, por favor, deme un mes más. No. Con 15 días me conformo, suplicó. Solo hasta que junte para la inscripción de mi nieta en la universidad. Si me quita esto, mis 3 nietos y yo nos quedamos en la calle. La súplica de la anciana era desesperada. Era el grito de una mujer que había mantenido a su familia durante 40 años vendiendo antojitos en ese mismo lugar, criando a su hijo y ahora a sus nietos. Pero para Marcos, sus lamentos no eran más que un ruido molesto. Agarró el tazón de caldo de camarón que acababan de servir, todavía hirviendo. ¿La inscripción? ¿A poco las viejas como tú tienen esas ambiciones? Sin la menor vacilación, Marcos arrojó el caldo hirviendo sobre los pies de la anciana. El vapor caliente se elevó mientras el líquido rojizo empapaba sus viejos tenis y su delantal. La anciana soltó un grito ahogado y se desplomó en el suelo. Más terrible que el dolor de la quemadura era la humillación de ser tratada peor que un animal en el lugar de trabajo que había defendido toda su vida. Se agarró el pie quemado, gimiendo de dolor, pero el martillo y sus hombres se reían a carcajadas, como si estuvieran viendo un espectáculo divertido. «Uy, se me resbaló la mano», dijo Marcos con sorna. «Oye, viejita, qué desperdicio. Antes de que se enfríe el caldo, deberías lamerlo del suelo». Se burló. A los perros les encanta comer lo que se cae al piso. No. Marcos sacó un cigarro, se lo puso en la boca y sopló una larga bocanada de humo sobre la cabeza de la anciana, que seguía en el suelo. Era un acto desprovisto de la más mínima decencia humana, un acto demoníaco. Los otros clientes del puesto apretaron los puños con rabia, pero nadie se atrevió a intervenir. Sabían que detrás de esos hombres había una enorme constructora y policías corruptos que los protegían. Intervenir significaba la ruina, y ese miedo aplastaba cualquier sentido de justicia. La anciana, llorando de dolor y humillación, comenzó a recoger los trozos de camarón del suelo con manos temblorosas. El caldo rojizo se escurría entre sus dedos, pero no se detuvo. Por su nieta, por su familia, tenía que tragarse su orgullo. Fue entonces cuando, desde la mesa de la esquina, entre el sonido de la lluvia, una voz grave pero gélida cortó el aire como una cuchilla afilada. «Oiga, se está pasando de la raya con lo que dice». El humo del cigarro de Marcos se detuvo en el aire. Todas las miradas se dirigieron a la mesa del rincón. Era Xóchitl. Seguía mirando su caballito vacío, mientras desenvolvía lentamente un palillo de brocheta de su envoltura de papel. «Esa vieja», murmuró Marcos, soltando una risa de incredulidad. Pero Xóchitl no le respondió. Dobló cuidadosamente el papel del palillo, lo dejó a un lado y tomó la delgada vara de madera con la mano derecha. Sus movimientos eran tan limpios y serenos que dejaban sin aliento a quienes la observaban. «Qué bueno que llueve», dijo Xóchitl, levantando lentamente la cabeza para mirar a Marcos directamente a los ojos. Detrás de sus lentes, sus pupilas parecían desprovistas de emoción, frías y tranquilas. Pero en lo más profundo de su mirada parpadeaba una llama incontrolable. «Así será más fácil limpiar el caldo derramado y la sangre que está por correr». El sonido seco del palillo de brocheta al partirse en dos en la mano de Xóchitl resonó por encima de la lluvia. No fue el simple ruido de la madera rompiéndose. Fue un sonido nítido y claro, como el de un hueso al fracturarse. Era la señal de que la cacería, el preludio de una masacre, estaba por comenzar. «Qué bueno que llueve», repitió la voz de Xóchitl, llenando el pequeño puesto. «Así será más fácil limpiar la sangre que está por correr». Sus palabras, dichas con la misma indiferencia con la que se comenta el clima, sonaron aún más extrañas. En el silencio que se apoderó del lugar, tan denso que parecía haber ahogado el sonido de la lluvia, el rostro de Marcos Cienfuegos se encendió de furia. Era la primera vez que una mujer lo desafiaba abiertamente, y encima, frente a sus hombres y a los comerciantes que lo temían, a él, que se consideraba el rey de la zona. Marcos escupió con rabia el cigarro que tenía en la boca y lo aplastó con la suela de su zapato, un gesto cargado de la misma saña con la que pretendía aplastar a Xóchitl. Su orgullo había sido herido de forma irreparable, y él era de esa clase de hombres que creen que la única manera de remendarlo es con una violencia abrumadora. «Esta vieja de mierda», gruñó. «Parece que ya quiere que le prendan sus veladoras». Marcos agarró una botella de tequila vacía de la mesa. La fuerza con la que apretó el cuello de la botella hizo que sus nudillos se pusieran blancos. Sin mediar más palabras, se levantó de su asiento y avanzó con paso decidido hacia Xóchitl. El aire dentro del puesto se tensó. La anciana, aterrorizada, intentó detenerlo. «Señor Cienfuegos. No. Por favor», gritó. Pero al intentar levantarse, cojeando por el pie quemado,
El dolor la venció y volvió a caer al suelo. Déjenla en paz. Ya era tarde. El brazo de Marcos se movía por el aire. La pesada botella de vidrio descendía a una velocidad aterradora hacia la cabeza de Xochitl. Los clientes que observaban la escena contuvieron un grito y cerraron los ojos con fuerza. No se oyó el estallido del vidrio. En su lugar, un sonido seco, breve y contundente, más sordo que el golpeteo de la lluvia en la lona y más parecido al de una rama seca al romperse. Los que habían cerrado los ojos los abrieron para encontrarse con una escena increíble. La gruesa muñeca de Marcos estaba detenida en el aire por la delicada mano de Xochitl, o, para ser más precisos, por la punta roma del palillo de brocheta que ella sostenía, clavada con exactitud en la parte interior de la muñeca de Marcos, justo donde las venas se marcaban sobre la piel vulnerable. Un gemido de sorpresa escapó de los labios de El Martillo. Intentó usar su fuerza bruta para doblegarla, pero su brazo no respondía. Una extraña sensación, como una descarga eléctrica, le recorrió los dedos, y la botella de tequila se le resbaló de la mano. El ruido del vidrio al hacerse añicos contra el suelo rompió el silencio. Fue entonces cuando Xochitl levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, detrás de los lentes, seguían aterradoramente tranquilos. Era la mirada desapasionada de un científico analizando datos en un laboratorio. El nervio radial, dijo Xochitl, como si leyera un manual de instrucciones, aplicando una mínima presión adicional con la mano que sostenía el palillo. Si presionas aquí con precisión, la mano pierde toda la fuerza. No fue una simple presión. Su muñeca giró media vuelta, como un tornillo, haciendo que la punta del palillo se hundiera entre los músculos y presionara el haz de nervios. Un grito bestial brotó de la garganta de Marcos. La imagen de un hombretón cayendo de rodillas, sometido por un simple palillo de madera, era tan impactante que hizo que los presentes dudaran de la realidad. No era una lucha de fuerza contra fuerza. Se parecía más a un técnico desarmando una máquina averiada, con un conocimiento perfecto de la anatomía humana. Jefe. Los 2 secuaces que observaban la escena, atónitos, finalmente reaccionaron y se lanzaron al ataque. Uno de ellos con los puños en alto y el otro levantando una silla de metal. El pequeño puesto estaba a punto de convertirse en un campo de batalla, pero Xochitl no se inmutó. Agarró a Marcos por el cuello de la camisa. Lo levantó y lo empujó hacia sus hombres. El puñetazo de uno de los secuaces, destinado a Xochitl, impactó en el hombro de su jefe. ¡Idiota! Fíjate a quién le pegas, gritó Marcos. Mientras Marcos se retorcía de dolor y se enredaba con su propio hombre, la mirada de Xochitl se fijó en el último matón, el que sostenía la silla. El hombre avanzó con ímpetu, pero al encontrarse con la mirada de Xochitl, se quedó helado. No era la mirada de alguien que ve a una persona. Era la mirada de un carnicero que busca los puntos vitales, calcula la trayectoria de ataque y mide la distancia más corta para neutralizar a su oponente. Suéltala, la orden de Xochitl fue breve, pero no era una sugerencia ni una advertencia. Era la notificación de un hecho ineludible. Como hipnotizado, el hombre bajó la silla y retrocedió. Marcos ya estaba en el suelo, revolcándose y sujetándose la muñeca rota. Y el otro secuaz, el que había golpeado a su jefe por error, no sabía qué hacer. En menos de un minuto, la diferencia de poder había quedado brutalmente clara. El puesto quedó en un silencio sepulcral. Solo el sonido de la lluvia, ahora más fuerte, los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo y los trozos de pepino y jícama rodando sin dueño daban testimonio de la surrealista situación. Un anciano caballero que estaba sentado en un rincón asintió con la cabeza, como confirmando que lo que había visto no era una ilusión. Xochitl se arregló la gabardina y se acercó a Marcos, que seguía en el suelo. Aterrado, Marcos retrocedió arrastrándose sobre su trasero. La arrogancia con la que se había burlado de la anciana, ordenándole que lamiera el suelo, había desaparecido por completo. Sus ojos temblaban y sus labios estaban pálidos. Ya entendí, ya nos vamos. Nos vamos, gritó cobardemente. No volveremos, te lo juro. En lugar de responder, Xochitl tomó un par de palillos de brocheta nuevos, aún en su envoltorio, del recipiente que había sobre la mesa. Luego, con delicadeza, los colocó en el bolsillo arrugado del saco de Marcos. El gesto, tan cortés, recordaba al de un asistente a un funeral entregando sus condolencias, lo que lo hacía aún más siniestro. Lléveselos, dijo Xochitl. Le servirán de tablilla cuando le pongan el yeso en el hospital. El rostro de Marcos se contrajo en una mueca de furia y humillación, pero no se atrevió a replicar. Se levantó tambaleándose y, ayudado por sus secuaces, salió huyendo del puesto. Su silueta,
empapada por la lluvia mientras se sujetaba la muñeca rota. Era más patética que temible. Cuando desaparecieron, la tensión finalmente se rompió. Doña Elvira, con las piernas temblorosas, se dejó caer al suelo y miró a Xóchitl con los ojos muy abiertos. La mirada asesina de Xóchitl se desvaneció, y volvió a ser la de una oficinista cansada al final de la jornada. Se dirigió a la anciana con calma. «Doña, el caldo se le va a quemar», señaló hacia la pequeña cocina. «Debería bajarle al fuego». La anciana, volviendo en sí, se apresuró a reducir la llama de la estufa, pero sus manos no dejaban de temblar. No era solo alivio. La anciana, con la experiencia que dan los años, sentía instintivamente que después de la tormenta no siempre llega la calma, sino el presagio de una tormenta aún mayor. Xóchitl volvió a su asiento y bebió un sorbo de su sopa de fideos, ya fría. El aroma del caldo de res reemplazó el olor a sangre en el aire, pero su expresión no se relajó. Sabía muy bien que los tipos como Marcos, cuando su orgullo es herido, siempre regresan con más fuerza. A lo lejos, mezclándose con el sonido de la lluvia, se empezó a oír el débil pero ominoso sonido de una sirena. Xóchitl dejó los cubiertos y aguzó el oído. En estas calles, donde la ley no te protege, donde la barbarie gobierna en lugar del romance, la verdadera noche apenas estaba comenzando. El lejano ulular de la sirena se fue haciendo más y más fuerte, hasta convertirse en un sonido agudo que llenó el espacio frente al puesto de comida. Las luces rojas y azules de la torreta se reflejaban caóticamente en el asfalto mojado, haciendo que la ya de por sí confusa escena pareciera aún más irreal. Una sensación de alivio recorrió los rostros de doña Elvira y los pocos clientes que quedaban. Aunque tarde, la policía había llegado. Tenían la ingenua creencia de que ahora los sinvergüenzas serían castigados y ellos estarían a salvo. Pero esa fe no tardó en hacerse añicos. La puerta de la patrulla se abrió y un hombre bajó con una mueca de fastidio. Era el detective Parra, de la comisaría local. Caminó bajo la lluvia sin siquiera molestarse en usar un paraguas, pero en su andar no había ni rastro de la urgencia propia de un policía que acude a una emergencia. Al contrario, con la actitud despreocupada de un vago de barrio, escupió el chicle que masticaba. «A ver, ¿quién demonios llamó a la policía con este aguacero?», dijo Parra con voz irritada, mientras oteaba el interior del puesto. En ese momento, Marcos el martillo, a quien todos creían lejos, apareció cojeando, sujetándose la muñeca rota con la otra mano. La actitud cobarde con la que había huido había desaparecido por completo. Ahora, con un cambio de expresión radical, parecía una víctima inocente que acaba de encontrar a su salvador. «Detective Parra. ¡Ay! Me muero. Este hombre me mata», gritó Marcos con gestos exagerados, aferrándose al detective. Lo sorprendente fue la reacción de Parra. Un policía que responde a una llamada de agresión debería, por protocolo, someter al agresor o al menos evaluar la situación. Pero él, como si se encontrara con un viejo amigo, le dio unas palmaditas en el hombro a Marcos. «Pero, señor Cienfuegos, ¿qué le pasó? ¿Se encuentra bien? Esa loca. Esa maldita loca me rompió la muñeca», gritó Marcos, señalando a Xóchitl con el dedo y echando espuma por la boca. «Nosotros solo estábamos pidiéndole amablemente que cooperara con el proyecto de reurbanización. Y de repente me atacó con un palillo. Es un ataque con un arma mortal». Ante la descarada mentira, doña Elvira, indignada, dio un paso al frente. «No es cierto, señor oficial», dijo, cojeando por la quemadura. «Ellos empezaron. Nos insultaron y me echaron el caldo hirviendo encima». «Cállese la boca». «Señora», la interrumpió Parra bruscamente. Su voz fue tan fuerte y amenazante que la anciana retrocedió asustada. Parra la miró de arriba abajo como si fuera un insecto repugnante. «A ver, abuela, ¿usted tiene permiso para vender en la vía pública?» «No, ¿verdad? Entonces, ¿con qué derecho me levanta la voz, si es una vendedora ambulante ilegal?» Parra se acercó un paso más. «¿No sabe que el señor Cienfuegos está a cargo del desalojo de esta zona? Cierre la boca si no quiere que la arreste por obstrucción». No era el lenguaje de un policía. Era el rostro crudo del poder, más parecido al de un mafioso que al de un servidor público. Doña Elvira se quedó sin palabras. Para ella, que siempre había creído poder vivir respetando la ley sin necesidad de conocerla, la fría reprimenda del hombre que debía hacerla cumplir le causó una herida más profunda que cualquier violencia física. «¿Y usted?», la mirada de Parra se dirigió ahora hacia Xóchitl. La observó de manera amenazante mientras jugueteaba con las esposas que colgaban de su cinturón. «¿Usted le hizo eso en la mano al señor Cienfuegos? ¿Sabe que usar algo como un palillo como arma agrava el delito de lesiones?
dijo Parra con una sonrisa burlona. Si es su primera vez, le conviene llegar a un acuerdo. No querrá manchar su expediente, ¿o sí? Xóchitl lo miró sin decir nada. Su vista no se fijó en los ojos de Parra, sino en el costoso reloj de oro que llevaba en la muñeca. Un reloj de lujo que un detective con su sueldo jamás podría permitirse. Ese reloj lo decía todo sobre cómo Marcos Cienfuegos y sus jefes manejaban a la policía local. Sin pestañear, Xóchitl respondió, fue en defensa propia. Si revisa las cámaras de seguridad, lo verá. Pero Parra soltó una risa socarrona. ¿Cámaras de seguridad? ¿En este callejón viejo? ¿Tienes alguna prueba? Toda la gente de aquí son empleados del señor Cienfuegos o vendedores ilegales como la abuela. ¿Crees que su testimonio vale algo? Parra señaló a Xóchitl con la barbilla. Por lo que veo, esto fue una riña. No, peor aún, usted usó un arma, así que la culpa es mayormente suya. Parra estaba manipulando la situación descaradamente. Aquel viejo dicho de que la ley está lejos, pero los puños cerca estaba equivocado. Aquí, la ley era el perro de caza fiel de los que tenían los puños. En ese momento, doña Elvira cayó de rodillas. Una vez más, sus rodillas tocaron el suelo lodoso y mojado por la lluvia. Esta vez, no frente a un matón, sino frente a un policía. Olvidando el dolor de su pie quemado, suplicó con todo su ser. Señor oficial, fue mi culpa. Yo tuve toda la culpa. Esta señorita no hizo nada malo. Solo era una clienta que estaba cenando. La voz de la anciana temblaba. Yo me voy. Levantaré mi puesto. Mañana mismo si es necesario. Pero por favor, no le hagan nada a ella. La anciana lloraba desconsoladamente, aferrándose al pantalón de Parra, para evitar que su salvadora se convirtiera en una criminal. Estaba dispuesta a renunciar al puesto que era su único medio de vida. Al ver la escena, Marcos sonrió con suficiencia desde atrás. Así me gusta. Terca la viejita. Tuvo que aprender a la mala. Parra, fastidiado, sacudió la pierna para quitársela de encima. Ya oyó. Daré por hecho que llegaron a un acuerdo entre ustedes. Así que, señor Cienfuegos, puede retirarse. Y usted, señorita, tuvo suerte. Por esta vez, haré la vista gorda. Parra dio por zanjado el asunto e intercambió una mirada con Marcos. En ese cruce de miradas se selló una promesa implícita, luego te lo recompenso. Marcos se dirigió a Xóchitl y, pasándose un dedo por el cuello, le susurró con malicia, cuídate en la noche. Si se te rompe el palillo, se te acaba la suerte. Cuando la patrulla y los matones desaparecieron, solo quedó el sonido de la lluvia, pero ya no sonaba romántico. Sonaba como el llanto de los desamparados, frío y desolador. La anciana seguía en el suelo, llorando a lágrima viva. Xóchitl se acercó en silencio y le sacudió el delantal, sucio de lodo. Sintió el temblor de la anciana en la punta de sus dedos. Esa noche, Xóchitl comprendió algo con una claridad dolorosa. Es imposible encontrar justicia dentro del sistema. Una herida podrida no se cura con medicinas. Hay que estirparla, de forma precisa y definitiva. Sacó su celular del bolsillo y envió un mensaje corto a alguien. Constructora, El Progreso. Marcos Cienfuegos y detective Parra de la comisaría local. Averigua quién está detrás de ellos. Bajo la luz de la pantalla, su rostro ya no era el de una oficinista cualquiera. Era el rostro de una comandante de las Fuerzas Especiales del 707, a punto de iniciar una operación. Con voz baja pero firme, dijo, Doña, no cierre el puesto. Necesito averiguar algo. Tengo que saber en quién confían tanto estos tipos para actuar con esta impunidad. La lluvia arreciaba, como si el cielo quisiera limpiar toda la podredumbre de esas calles. No dejaba de llover. Aunque la lluvia había cesado, la ciudad seguía impregnada de una humedad pegajosa. A la hora de la salida del trabajo, el mercado sobre ruedas bullía de actividad, con gente comprando ingredientes para la cena y el griterío de los vendedores. Xóchitl caminaba por un pasillo estrecho, donde se mezclaba el olor dulce de los elotes cocidos con el aroma penetrante del pescado crudo, con la indiferencia de una oficinista de camino a casa. A simple vista, parecía una mujer común y corriente. Llevaba una pequeña bolsa de una tienda de conveniencia en una mano y caminaba con audífonos puestos. Sin embargo, sus sentidos no estaban concentrados en la música, sino en el sonido de unas pisadas extrañas que la seguían a unos 15 metros de distancia. 3 hombres. Incluso en medio del caótico ruido del mercado, podía distinguir claramente sus pasos. No eran los de un transeúnte normal. Mantenían un ritmo sigiloso, como si deambularan sin rumbo,
pero se detenían cuando Xóchitl se detenía y caminaban cuando ella caminaba. Eran los matones de Marcos el martillo. Xóchitl no se molestó en mirar atrás. Le bastaba con las siluetas borrosas reflejadas en los escaparates y las imágenes distorsionadas en los charcos del suelo para saber su posición. Intentaban averiguar dónde vivía. Exponer su hogar, el lugar que debía ser su refugio más seguro, significaba que toda su vida cotidiana se convertiría en rehén de esos criminales. La mirada de Xóchitl se agudizó. Abandonó la calle principal, llena de gente, y se desvió a propósito hacia un callejón oscuro. Era una zona poco transitada detrás del mercado, flanqueada por tiendas con las cortinas metálicas bajadas y montones de cajas de cartón desechadas. «Oye, ¿a dónde va esa vieja?», oyó el susurro desconcertado de sus seguidores. Para ellos, que la presa se adentrara voluntariamente en un callejón sin salida debía parecerles extraño, pero también una oportunidad. El sonido de sus pasos se aceleró. Creyéndose los cazadores, aumentaron la velocidad. No sabían que el oscuro callejón en el que acababan de entrar era en realidad la boca de una bestia que los esperaba. En lo más profundo del callejón, frente a un muro donde parpadeaba la única farola, Xóchitl se detuvo. Se giró lentamente. De la oscuridad emergieron 3 hombres, riéndose entre dientes. No eran los mismos del puesto de comida. Probablemente eran matones a sueldo, sicarios contratados por Marcos para hacer el trabajo más sucio. El que parecía el líder sacó una navaja del bolsillo y la hizo sonar. «¡Qué lista la señorita! Viniste derechito a la trampa». La hoja de la navaja brilló bajo la luz de la farola. Se acercó mascando chicle, con una expresión de suficiencia, esperando que Xóchitl temblara de miedo. «El señor Cienfuegos te manda saludos. Dice que la muñeca le duele tanto que no puede dormir». El hombre cortó el aire con la navaja. «Nos pidió que averiguáramos dónde vives y si tienes familia». La amenaza era clara. No era una simple venganza, sino una advertencia de las más viles. Se meterían con sus seres queridos. Pero el rostro de Xóchitl no mostró ninguna emoción. Dejó con cuidado la bolsa de la tienda en el suelo. El tintineo de unas latas de cerveza resonó en el callejón. Su voz era tan calmada que resultaba inquietante. «No los puedo invitar a mi casa. Acabo de limpiar y no quisiera que la ensuciaran con basura como ustedes». «¿Qué dijiste, pendeja?». El rostro del hombre se contrajo en una mueca de furia. Blandió la navaja amenazadoramente y acortó la distancia. Justo en ese instante, la farola parpadeó y, por un brevísimo momento, el callejón quedó a oscuras. La oscuridad duró menos de un segundo. Pero en ese fugaz instante, Xóchitl, que había estado frente a él, desapareció. Desconcertado, el hombre miró a su alrededor. Sintió una presencia helada a sus espaldas. No hubo ruido ni pasos. La presencia de Xóchitl, que había aparecido detrás de él como un fantasma, le erizó el vello de la nuca. Oyó una voz baja susurrándole al oído. «Si quieres encontrar a alguien, primero aprende a moverte sin hacer ruido». El hombre gritó e intentó girarse para atacar con la navaja, pero la mano de Xóchitl fue más rápida. Con un movimiento ligero, le golpeó la articulación del codo en la dirección contraria. Se oyó el sonido sordo de un hueso dislocándose, pero el hombre ni siquiera pudo gritar. La otra mano de Xóchitl ya estaba presionando con fuerza un punto vital bajo su barbilla. Sin aire, el hombre soltó la navaja y cayó de rodillas. Los otros 2, que estaban detrás, intentaron abalanzarse, pero al ver la mirada gélida de Xóchitl, se quedaron paralizados, como si sus pies se hubieran pegado al suelo. Era el miedo primario que surge ante una diferencia de nivel abrumadora. Era el aura densa y sangrienta que solo puede emitir quien ha matado antes. Xóchitl le susurró al oído del hombre sometido, como si le grabara a fuego el mensaje que debía entregarle a Marcos. «Ve y dile que si pone un pie en mi casa, cerca de mi familia o de cualquiera de mis conocidos», la presión de su mano aumentó, y el rostro del hombre comenzó a amoratarse. «Ya no habrá advertencias. La próxima vez que los busque, no será para mandarlos al hospital, sino a la morgue». Cuando Xóchitl lo soltó, el hombre tosió violentamente y se desplomó en el suelo. Los otros 2 ni siquiera pensaron en atacar. Retrocedieron aterrados. Para ellos, Xóchitl ya no era una mujer común, sino la personificación de la oscuridad. «Largo». Una sola palabra. Los 3 hombres se ayudaron mutuamente y huyeron del callejón sin mirar atrás. No parecían cazadores, sino presas aterrorizadas huyendo de un depredador. El silencio volvió a reinar en el callejón. Xóchitl recogió la bolsa de la tienda que había dejado en el suelo. Sacó una lata de cerveza y la abrió. El sonido refrescante rompió el silencio. Bebió un sorbo y sacó su celular,
que vibraba en su bolsillo. Era la respuesta de su antiguo compañero, a quien le había pedido la investigación la noche anterior. Sus ojos se enfriaron mientras leía el mensaje en la pantalla. Objetivo identificado. El respaldo de Marcos Cienfuegos no es la constructora, El Progreso. El verdadero dueño es otro, General Arturo Samarripa. Es miembro del Estado Mayor Presidencial. General Arturo Samarripa. En el instante en que ese nombre conocido se grabó en su mente, una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Xóchitl. No se trataba de una simple banda de matones de barrio. Intuyó que al final de esta batalla le esperaba el fantasma del pasado, el mismo que la había obligado a dejar el uniforme. Así que al final nos volvemos a encontrar, pensó. Xóchitl miró al cielo nocturno. Un tenue rayo de luna se filtraba entre las nubes. Pero el viento era frío, como si estuviera a punto de llover de nuevo. La verdadera tormenta apenas estaba comenzando. A la noche siguiente, la lluvia había cesado, pero el aire del mercado seguía siendo pesado y húmedo como algodón mojado. Normalmente, a esa hora, el lugar estaría lleno de clientes que volvían del trabajo, pero en los alrededores del puesto de doña Elvira no se veía ni un alma. Desde la visita de Marcos y sus secuaces, un rumor siniestro y un miedo invisible se habían extendido como la niebla. Doña Elvira había vuelto a abrir. La mesa rota estaba remendada con cinta adhesiva y el viento frío se colaba por los rasgones de la lona, pero para alguien que vivía al día, descansar era un lujo que no podía permitirse. Sin embargo, no era la misma de antes. Sus manos temblaban ligeramente al preparar la comida y se sobresaltaba con el más mínimo ruido, como el escape de una motocicleta a lo lejos. No era solo el cansancio del trabajo, era la ansiedad carcomiéndole el alma, la incertidumbre de no saber cuándo volverían a aparecer. Xóchitl estaba sentada en la misma mesa de la esquina. Frente a ella, un plato de sopa de fideos se enfriaba. Estaba allí para proteger a la anciana, pero sabía que su sola presencia no resolvería nada. Con el general Samarripa, el hombre que en el pasado había enviado a sus propios hombres a una muerte segura sin pestañear, involucrado en esto, la batalla no terminaría aunque ella se retirara. Señorita, don Chema, el dueño del puesto de elotes de al lado, se acercó tímidamente. Parecía muy nervioso, mirando a todos lados. Dejó un plato de esquites en la mesa de Xóchitl y susurró. Muchas gracias por lo de ayer. Si no hubiera sido por usted, a doña Elvira le habría pasado algo grave. No fue nada. Lamento que los clientes que estaban aquí también se asustaran, respondió Xóchitl con calma. Don Chema suspiró profundamente y acercó una silla para sentarse. Su rostro reflejaba una preocupación abrumadora. La verdad es que esos tipos volvieron hoy en la tarde. El movimiento de los cubiertos de Xóchitl se detuvo. Levantó la vista y lo miró con una mirada afilada. ¿La molestaron? No. Esta vez no hicieron nada, bajó la voz don Chema. Solo se pasearon por los puestos, sonriendo. Pero eso fue aún más aterrador. Al irse, solo dijeron una cosa. Si para mañana en la noche no han desalojado esta zona, no será agua lo que corra por aquí, sino gasolina. Una amenaza de incendio. Era el método típico de Samarripa. Una táctica de tierra arrasada que no tenía en cuenta la vida de los civiles con tal de conseguir lo que quería. Don Chema se frotó la cara con manos temblorosas. Señorita, ¿qué podemos hacer nosotros, la gente común? Su voz temblaba. La policía está de su lado, y a la delegación no le importa. Creo que lo mejor es que nos vayamos. Doña Elvira se hace la fuerte, pero por dentro ya está destrozada. ¿Cómo no estarlo? Si esos malditos amenazaron con meterse con su nieta. Los ojos de don Chema se humedecieron. No era solo la tristeza de perder su negocio. Era la desesperación de ver cómo toda una vida de trabajo honesto era invalidada por la palabra de unos matones. Xóchitl miró en silencio el plato de esquites. El chile rojo le pareció sangre. ¿Huir resolverá algo?, se preguntó. Si se iban, ¿se detendría la codicia de Samarripa? No. Arrasaría con este lugar y buscaría otra presa, y doña Elvira y don Chema vivirían para siempre como derrotados, huyendo. Igual que ella cuando dejó el uniforme y se refugió en la vida civil, sintiendo esa misma derrota. En ese momento, se oyó un ruido metálico en la cocina. Doña Elvira había tirado un cucharón por accidente. Fue un ruido pequeño, pero la anciana se sobresaltó tanto que casi se cae. El miedo ya dominaba su vida. Al verla, toda la vacilación en el corazón de Xóchitl se derrumbó. La defensa había terminado. Una lucha puramente defensiva no podría detener el temblor de las personas que quería proteger. Si quieres la paz, tienes que arrancar de raíz lo que la amenaza. Aunque en el proceso, sus manos tuvieran que mancharse de nuevo con sangre sucia. Xóchitl se levantó de la silla.
El sonido sordo de la silla arrastrándose por el suelo resonó con determinación. Señor, dijo Xochitl, sacando unos billetes de su cartera y dejándolos sobre la mesa. Y gracias por los esquites. Don Chema. Estaban muy buenos. No empaquen sus cosas. Mañana no olerá a gasolina. ¿Qué quiere decir? Preguntó don Chema, confundido. Pero Xochitl ya salía del puesto. Sacó su celular y revisó la ubicación que había obtenido de los hombres que la habían seguido el día anterior. Un punto rojo en el mapa, un desuesadero abandonado en las afueras de la ciudad. Era el escondite de los matones y el matadero al que Xochitl se dirigía esa noche. Caminó hacia la oscuridad, pisando los charcos. El borde de su gabardina ondeaba al viento. En su andar ya no había rastro del cansancio de un oficinista, solo la fría intención asesina de un depredador que se dirige a su coto de caza. Espérame, Samarripa. Te voy a quemar hasta la raíz. Usando los mismos métodos que tú me enseñaste. Del cielo nocturno comenzaron a caer de nuevo gotas de lluvia, como si quisieran limpiar de antemano la sangre que estaba por derramarse. Una lluvia fría mojaba los hombros de Xochitl. En las afueras de la ciudad, donde no llegaban las luces de la metrópoli, al final de un polígono industrial abandonado, se encontraba un enorme desuesadero. Un letrero oxidado que decía Autopartes El Triunfo colgaba torcido, pero era un secreto a voces que el lugar funcionaba como el cuartel general y la sala de torturas de los matones locales. La lluvia nocturna empapaba las montañas de chatarra apiladas. El olor a metal oxidado se mezclaba con el hedor del aceite quemado impregnado en el suelo, creando una sensación desagradable que se metía en los pulmones con cada respiración. En esa oscuridad, sin una sola farola, la única luz provenía de un contenedor de carga que servía de oficina, cerca de la entrada. Xochitl se bajó del taxi y observó por un momento el desolado paisaje. Era un ambiente tan lúgubre que a una persona normal se le habrían aflojado las rodillas solo con estar en la entrada. Pero para ella, era familiar. Incluso le parecía más acogedor que las ruinas de alguna ciudad de Oriente Medio donde había operado en el pasado. Se subió el cuello de la gabardina y caminó lentamente hacia la entrada principal, pisando el lodo. La puerta de hierro oxidado estaba abierta, rechinando de forma siniestra. Era una invitación demasiado obvia, como si dijera, pasa, te estábamos esperando. Xochitl entró en la trampa sin dudarlo. El interior del desuesadero era un laberinto. Coches aplastados se apilaban como monstruosas torres, y entre ellas, la oscuridad era aún más densa. Cuando Xochitl llegó al patio central, como si fuera una señal, unas luces potentes se encendieron desde todas partes. Reflectores instalados en varios puntos y los faros de los coches que la rodeaban se encendieron al mismo tiempo. Una luz tan intensa que cegaba la iluminó por completo. La lluvia que caía brillaba blanca bajo la luz, y más allá, se movían sombras negras. Ja ja ja. Así que de verdad viniste, maldita loca. Una risa amplificada por un megáfono resonó desde lo alto de un contenedor. Era Marcos el Martillo. Estaba sentado arrogantemente en una silla, con un brazo enyesado, mirando a Xochitl desde arriba. A su lado, hombres corpulentos con tubos de acero y bates de béisbol lo flanqueaban como guardaespaldas. A simple vista, eran más de 30. Oye, fuerzas especiales, gritó Marcos por el megáfono. Te crees muy importante, pero esto no es un campo de batalla. Es un desuesadero apestoso. Y hoy vas a salir de aquí aplastada como chatarra. Marcos, envalentonado por estar en su territorio, gritó con una voz aún más rabiosa, como si quisiera vengar la humillación sufrida en el puesto de comida. Hey, ¿qué esperan? ¿No van a saludar a la invitada? A la señal de Marcos. Decenas de matones emergieron de detrás de la chatarra y de la oscuridad. La rodearon, arrastrando sus herramientas de metal por el suelo. El sonido espeluznante de los tubos de acero rozando la grava se mezcló con el de la lluvia, creando un ataque auditivo. Cualquiera se habría derrumbado de miedo en esa situación. Pero Xochitl se apartó el pelo mojado de la cara y miró directamente a Marcos en lo alto del contenedor. Sus lentes estaban salpicados de lluvia, pero sus ojos seguían tan tranquilos que resultaba aburrido. Marcos, la voz de Xochitl no era fuerte, pero extrañamente, atravesó el ruido de la lluvia y llegó directamente a los oídos de El Martillo. Parece que la comida del hospital no te sentó bien, para que andes haciendo tanto escándalo. ¿Qué dices? Pendeja, ¿no entiendes la situación? Marcos se levantó de un salto y gritó, pero a Xochitl no le importó. Sacó un cigarro del bolsillo y se lo puso en la boca. Sin encenderlo, recorrió con la mirada a los hombres que la rodeaban. No era la mirada de alguien acorralado, sino la de un depredador eligiendo a su presa. 32 o 33, murmuró.
Son menos de los que esperaba. Samarripa se ha vuelto más tacaño que antes. ¿De verdad cree que puede atraparme con tan poca gente? Al oír el nombre de Samarripa, la expresión de Marcos se endureció. El hecho de que ella conociera a su jefe lo desconcertó visiblemente. Para ocultar su nerviosismo, gritó aún más fuerte. «¡Cállate la boca! ¿Quién te crees para mencionar el nombre del patrón?», gritó Marcos, agitando su brazo enyesado. «Hey, ¿qué esperan? Mátenla ya. Al primero que le traiga su cabeza le doy 1.000.000 de pesos». ¿1 millón? La palabra dinero hizo que los ojos de los matones brillaran, soltando gritos guturales. Cerraron el cerco. Desde todas partes, tubos de acero y bates apuntaban hacia ella, listos para destrozarle el cráneo. Pero Xóchitl permaneció inmóvil, como si estuviera clavada en el suelo. Escupió el cigarro que tenía en la boca y comenzó a desabrocharse la gabardina empapada. Uno por uno. Sus movimientos eran lentos y solemnes. «Dijiste que mañana por la noche ibas a rociar el puesto con gasolina, ¿verdad?». Xóchitl se quitó la gabardina y la dejó caer al suelo. Debajo solo llevaba una camisa blanca holgada, empapada por la lluvia. La camisa revelaba la silueta de sus músculos firmes. Se quitó el reloj de la muñeca, lo guardó en el bolsillo y murmuró en voz baja. «No será necesario. Hoy, aquí mismo, voy a quemar hasta la última de sus podridas ambiciones». Xóchitl retrasó la pierna derecha y bajó su centro de gravedad. Al mismo tiempo, sus manos se abrieron ligeramente, dibujando una línea invisible en el aire. Las gotas de lluvia resbalaban por las puntas de sus dedos. Era la misma legendaria postura de combate cuerpo a cuerpo que había mostrado en el puesto de comida. «Vengan, basura», con un breve grito de guerra por parte de Xóchitl. El matón que estaba más cerca se abalanzó, levantando en alto un tubo de acero. El silbido del metal cortando la lluvia fue el primer golpe de la brutal masacre que estaba a punto de desatarse en el desuesadero esa noche. Pero ellos no lo sabían. No sabían que no era Xóchitl quien había entrado en la jaula del tigre, sino que ellos mismos habían invitado al tigre a su propia casa. El sonido de la lluvia al caer sobre la chatarra llenaba el desuesadero. Bajo la intensa luz de los reflectores, más de 30 hombres se abalanzaron sobre Xóchitl con gritos bestiales. Los tubos de acero y los bates de béisbol en sus manos cortaban el aire, salpicando agua. Era como una ola gigante a punto de engullir un pequeño bote. Pero ese bote era una roca más dura que cualquier ola. Xóchitl no esquivó el tubo de acero que blandía el primer hombre. Al contrario, se lanzó hacia él un instante antes. Su mano izquierda atrapó la muñeca del atacante mientras que la palma de su mano derecha golpeaba con fuerza la barbilla del hombre desde abajo. El sonido sordo del impacto se perdió en la lluvia, y el hombre cayó hacia atrás sin siquiera poder gritar. Y eso fue solo el principio. Usando el cuerpo del hombre caído como escudo, Xóchitl giró sobre sí misma. Un mate que venía por detrás impactó en la espalda de su propio compañero. Mientras los otros dudaban, desconcertados, una patada baja de Xóchitl golpeó con precisión sus rodillas. Con el sonido espeluznante de huesos dislocándose, 2 hombres corpulentos cayeron de cara al lodo. «Mátenla. Mátenla a esa perra», gritaba Marcos desde lo alto del contenedor. Su voz denotaba desconcierto. No se trataba simplemente de saber pelear. Los movimientos de Xóchitl eran letales y eficientes. Sin un solo gesto innecesario. Apuntaba únicamente a los puntos vitales más cercanos. No era una pelea. Parecía un trabajo mecánico. Xóchitl pateó un tubo de acero del suelo y lo atrapó en el aire. El frío tacto del metal se sintió en su palma. Ahora era el turno de las herramientas. El agudo sonido del metal contra el metal llenó el lugar. Las armas de los matones cortaban el aire o chocaban entre sí, pero el tubo de Xóchitl encontraba siempre su objetivo, las espinillas y las clavículas de sus oponentes. No usaba la fuerza bruta. Aprovechaba el impulso de sus atacantes, desviaba ligeramente la trayectoria y, cuando perdían el equilibrio, rompía sus articulaciones con golpes secos. El lodazal se convirtió en un infierno en un abrir y cerrar de ojos. Uno a uno, los hombres caían al suelo, retorciéndose de dolor. El agua se convirtió en lodo y sobre él se extendía la sangre. La camisa blanca de Xóchitl estaba manchada de barro y sangre, pero sus ojos, incluso bajo la lluvia, brillaban con una frialdad glacial. ¿Qué es ese monstruo? Los hombres que esperaban más atrás comenzaron a retroceder, aterrorizados. Aunque la superaban en número, nadie se atrevía a atacar. Los 10 compañeros caídos a los pies de Xóchitl eran la prueba. Xóchitl se apartó el pelo mojado de la cara y caminó lentamente hacia los que quedaban. Por cada paso que ella daba, ellos retrocedían 2, arrastrando el tubo de acero por el suelo. Preguntó,
¿Por qué tan tímidos? ¿Quieren el $1.000.000? Entonces apuesten sus vidas. No el dinero. Sus vidas. Si lo hacen, pelearé con ustedes. El espeluznante sonido del metal rozando la grava les arañó el corazón. En ese momento, el principal lugarteniente de Marcos, armado con un cuchillo cebollero, se acercó sigilosamente por la espalda de Xóchitl. Un ataque cobarde pero certero. Una sonrisa de triunfo se dibujó en el rostro de Marcos en el contenedor. Xóchitl ni siquiera se giró. Como si leyera instintivamente la trayectoria de la cuchilla, se agachó y lanzó una estocada hacia atrás con el tubo de acero. El golpe en el plexo solar dejó al lugarteniente sin aire. Xóchitl giró, le torció la muñeca para que soltara el arma y le conectó una patada giratoria en la cara. El corpulento hombre salió volando como un muñeco de trapo y se estrelló contra el parabrisas de un coche destrozado. El sonido del vidrio al romperse fue también el de la última gota de moral que les quedaba. Los que quedaban soltaron sus armas y huyeron despavoridos. El dinero ya no importaba. Un miedo primario a morir a manos de esa mujer se apoderó de ellos. El deshuesadero volvió a quedar en silencio, solo roto por el sonido de la lluvia. Entre los 30 hombres que gemían de dolor en el suelo, solo Xóchitl permanecía de pie. Arrojó el tubo de acero al suelo sin miramientos y levantó lentamente la cabeza para mirar hacia el contenedor. Marcos estaba paralizado. No podía asimilar el hecho de que su ejército de élite, 30 hombres armados, hubiera sido aniquilado por una sola mujer. La mirada de Xóchitl se encontró con la suya. Incluso a través de la lluvia, su mirada era increíblemente nítida. Una presión silenciosa que parecía decir, ahora sigues tú. Maldita sí, Marcos retrocedió. Tropezó con su silla y cayó. Se arrastró hasta el interior del contenedor y huyó. Un instante después, se oyó el ruido metálico de la puerta del contenedor al cerrarse. Se había encerrado a sí mismo. Xóchitl se limpió la sangre de las manos con el agua de la lluvia y subió lentamente por la escalera de metal que llevaba al contenedor, con cada uno de sus pasos retumbando en la escalera. El corazón de Marcos, escondido dentro, latiría más rápido. Se detuvo frente a la puerta. No intentó forzar la manija cerrada. Tomó aire y, con su bota de combate, pateó con precisión junto a la cerradura. Las viejas bisagras cedieron y la puerta de acero se abrió con un estruendo. El interior del contenedor estaba oscuro. Se podía ver la figura de Marcos, acurrucado en un rincón, temblando. Sostenía una pistola de electrochoque, pero sus manos temblorosas apenas podían apuntar. «No te acerques. Aléjate», gritó Marcos. Pero era un grito agónico. Xóchitl se acercó lentamente, le arrebató la pistola de electrochoque y la tiró al suelo. Luego, pisó el brazo enyesado de Marcos. Sus gritos resonaron en el pequeño espacio. Con el rostro inexpresivo, Xóchitl lo levantó por el cuello de la camisa. Samarripa, los ojos de Marcos se abrieron de par en par al oír el nombre. «¿Dónde está ese tipo ahora?» Aterrado, Marcos negó con la cabeza. Sabía que si hablaba, estaba muerto. Pero la mujer que tenía delante era capaz de infligir un dolor peor que la muerte. «Si no hablas, te pondré un yeso en el otro brazo también». El pulgar de Xóchitl presionó la articulación del brazo sano de Marcos. «Necesitarás que alguien te dé de comer por el resto de tu vida». Ante la presión aplastante, Marcos finalmente se quebró. «Hablaré, gritó, sollozando. Dijo que vendría mañana por la noche. Dijo que vendría a ver cómo había quedado todo. Mañana por la noche. Finalmente, había encontrado la pista. Xóchitl lo soltó. Marcos cayó al suelo, respirando con dificultad. «Así que mañana por la noche», pensó Xóchitl, mirando hacia la puerta abierta por donde entraba la lluvia. Que el fantasma de su pasado, Arturo Samarripa, viniera en persona a este lugar no era una coincidencia. Era el destino. Xóchitl le dijo fríamente a Marcos, que seguía en el suelo. «Deja las herramientas de limpieza como están. Mañana tenemos un invitado y hay que recibirlo como se merece». Salió del contenedor sin mirar atrás. Detrás de ella, la lluvia nocturna caía con más fuerza, como si presagiara la batalla final que tendría lugar al día siguiente. A la noche siguiente, la lluvia había parado, pero el cielo seguía tan pesado y gris como el plomo. El aire del deshuesadero estaba cargado con el olor rancio de la sangre de la noche anterior y el óxido del metal mojado. Marcos el martillo estaba de rodillas en el suelo lodoso frente al contenedor que servía de oficina, sujetándose el brazo enyesado. Su rostro, pálido por el miedo y la ansiedad, reflejaba la tensión del momento. La hora acordada se acercaba. La hora en que llegaría su patrón,
El hombre que en el pasado fue una de las figuras más poderosas del Estado Mayor Presidencial, el general Arturo Samarripa. A las 10 en punto de la noche, unos faros potentes rasgaron la oscuridad de la entrada del desuesadero. 3 sedanes negros de lujo, tan silenciosos que apenas se oía el motor, se deslizaron hasta detenerse en el patio central. Su brillo inmaculado contrastaba violentamente con el lodazal del lugar. Un chofer uniformado bajó del primer vehículo y abrió la puerta trasera. Un zapato negro y lustroso pisó el barro. Era Samarripa. A sus 60 y tantos años, su espalda estaba recta. Su mirada era afilada detrás de unos lentes de diseñador y vestía un abrigo de cachemira sobre un traje hecho a medida. Parecía más un exitoso empresario o un alto funcionario que un mafioso. Pero el aura que desprendía no tenía nada que ver con la de matones como Marcos. Era el aura fría y arrogante de un depredador, la de alguien que ha aplastado a muchos para llegar a la cima. Patrón. Bienvenido, dijo Marcos, arrastrándose por el suelo con la cabeza gacha. A Samarripa le molestó que las salpicaduras de lodo mancharan sus pantalones y frunció el ceño. En lugar de responder, sacó un pañuelo. Se cubrió la nariz y oteó el lugar. Los restos de la batalla de la noche anterior, los objetos rotos y las manchas de sangre, aún eran visibles. La limpieza es un desastre, su voz, grave y seca, retumbó en el desuesadero. Solo esa frase hizo que los hombros de Marcos temblaran violentamente. Lo siento mucho, patrón, dijo con voz temblorosa. Pero esa mujer no es normal. Parece que es de las fuerzas especiales. Mis 30 hombres no pudieron ni tocarla. Necesitamos que usted. ¿30 hombres? Samarripa soltó una risita burlona. Con la punta de su zapato, pateó el brazo enyesado de Marcos. ¡Pum! Marcos rodó por el suelo sin atreverse a gritar. Samarripa lo miró como a un insecto y chasqueó la lengua. Te doy de comer para que trabajes. No para que me traigas más problemas. ¿No puedes encargarte de una simple mujercita y me haces venir hasta aquí? Detrás de Samarripa, 6 guardaespaldas bajaron de los otros vehículos. No eran como los matones de barrio de Marcos. Llevaban audífonos en los oídos, ocultaban algo bajo sus sacos y vigilaban el entorno sin movimientos innecesarios. Eran profesionales, el ejército privado de Samarripa, formado por exmercenarios extranjeros. Samarripa miró al vacío y dijo en voz baja: «Sal de ahí, capitana Xóchitl Vargas». Habló como si ya supiera que había alguien allí. En ese instante, una sombra se movió en lo alto de la pila más alta de coches destrozados. Era Xóchitl. Saltó desde más de 5 metros de altura y aterrizó con ligereza frente a Samarripa. Flexionó las rodillas para absorber el impacto y se levantó sin hacer un solo ruido, como un gato. Se apartó el pelo mojado de la cara y lo miró fijamente. «¿Cuánto tiempo?» «Mi general», dijo Xóchitl. «O debería decir señor patrón ahora». Las miradas de ambos se cruzaron en el aire. Marcos y los guardaespaldas contuvieron la respiración. Un antiguo superior y su subordinada. Ahora enfrentados como un depredador que aplasta a los débiles y una cazadora que los defiende. Una tensión palpable flotaba entre ellos. «Sigues igual de insolente». Con esa misma mirada desafiante, Samarripa la recorrió con la vista, como si la encontrara interesante. «Si dejaste el uniforme, deberías estar en algún pueblo cultivando la tierra. ¿Por qué te metes en mis negocios? Este no es tu lugar. Esto no es el ejército». Precisamente porque no es el ejército, Xóchitl dio un paso al frente. Los guardaespaldas llevaron las manos a sus armas, tensos. Pero Samarripa los detuvo con un gesto. «Precisamente porque no es el ejército. Me alegro de que podamos enfrentarnos sin rangos de por medio». La voz de Xóchitl se volvió más afilada. «Lo que les hiciste a mis hombres y lo que le estás haciendo a esta gente inocente ya no podrás esconderlo detrás de la palabra órdenes». La expresión de Samarripa se torció ligeramente. El recuerdo del pasado. Cuando Xóchitl era capitana del 707, un error de un subordinado durante una operación para evitar víctimas civiles. Samarripa, que era el comandante en aquel entonces, le echó toda la culpa a Xóchitl para salvarse. Para proteger a su hombre, Xóchitl aceptó una baja deshonrosa, y Samarripa, gracias a eso, ascendió hasta su posición actual. ¿Todavía sigues con esos sentimentalismos? Samarripa soltó una risa burlona y sacó un puro del bolsillo. Un asistente se apresuró a encendérselo. El humo acre del puro flotó hacia la cara de Xóchitl. «Oye, capitana, el mundo funciona así. El que asume la responsabilidad es un idiota, y el que se la endosa a otro es el que gana». Samarripa dio una calada al puro. «Tú, por salvar a tu soldadito, arruinaste tu carrera. ¿Y qué te queda ahora?
Una vida miserable ahogando las penas en tequila en un puesto de mala muerte o haciendo de voluntaria para ayudar a vendedores de elotes. Samarripa hurgó en la herida más profunda de Xochitl. Para una soldado que valoraba el honor por encima de la vida, la etiqueta de fracasada era una cruel tortura verbal. Pero Xochitl no vaciló. Incluso esbozó una leve sonrisa. Te equivocas, su voz era firme. Nunca me he arrepentido de haber salvado a mi hombre. La autoridad de un líder no viene del rango, sino de la responsabilidad de proteger a su gente hasta el final. Xochitl dio un paso más. Algo que alguien como tú, que trata a sus subordinados como si fueran desechables, jamás entenderá. Mocosa insolente. El ceño de Samarripa se frunció. Le molestaba que cuestionaran frontalmente su fórmula del éxito, considerando que no valía la pena seguir hablando. Chasqueó los dedos. Quítenmela de en medio. Con esa breve orden, los 6 mercenarios se movieron al unísono. Su calidad de movimiento era muy superior a la de la torpe pandilla de Marcos. Sacaron bastones retráctiles y cuchillos y, formando un círculo perfecto, comenzaron a presionar a Xochitl. Xochitl respiró hondo lentamente. Era una pelea contra verdaderos profesionales, diferente a la de los 33 de la noche anterior, pero en sus ojos no había miedo, sino una fría sed de batalla. Sí, así es mejor, pensó. Pateó el mismo tubo de acero torcido que había usado la noche anterior. Lo recogió y lo agarró con fuerza. El pesado tacto del metal llenó su mano. A la gente que no entiende con palabras hay que enseñarle a golpes. Las gotas de lluvia comenzaron a caer de nuevo, una a una. La brasa del puro de Samarripa brillaba roja en la oscuridad, y el tubo de acero de Xochitl cortó el aire mientras adoptaba su postura. La verdadera guerra empezaba ahora. En el patio central del desuesadero, donde la lluvia comenzaba a arreciar de nuevo, los 6 mercenarios no se lanzaron al ataque gritando como la pandilla de Marcos. La rodearon en silencio, como una manada de lobos, acortando la distancia de forma coordinada. Sus bastones retráctiles y cuchillos brillaban bajo la lluvia. Xochitl, con el tubo de acero en mano, se concentró en el movimiento de sus pies. El leve sonido de las botas pisando el lodo. Sus respiraciones agitadas mezcladas con la lluvia. Eran máquinas de matar entrenadas. Un solo descuido y le arrancarían el cuello. El primero en moverse fue el hombre que estaba a su espalda. Sin hacer ruido, su bastón se dirigió a la nuca de Xochitl. Ella, por puro instinto, agachó la cabeza. El pesado proyectil pasó rozando su pelo con un silbido. Al mismo tiempo que lo esquivaba, giró y blandió el tubo de acero, pero el hombre ya había retrocedido. Aprovechando la apertura, recibió un ataque simultáneo desde el frente y el costado. Un cuchillo afilado se dirigió a su abdomen mientras una patada baja buscaba sus piernas. Xochitl bloqueó el cuchillo con el tubo y saltó para esquivar la patada. Chispas saltaron cuando el acero chocó con la hoja. Aprovechando el rebote, golpeó con la rodilla el plexo solar del hombre del cuchillo, pero este, aguantando el dolor, se aferró a su ropa. Ese breve instante de retraso fue fatal. El bastón de otro mercenario le golpeó el hombro. Un dolor sordo la recorrió, y un gemido escapó de sus labios. Rodó por el suelo para alejarse, pero su brazo izquierdo le dolía y no respondía bien. Parece que ya no estás en tu mejor momento, dijo Samarripa, que observaba desde lejos fumando su puro. Disfrutaba de la brutal pelea como un espectador en un coliseo. ¿Te acuerdas, capitana? Hace 5 años, en aquella operación en la selva. Samarripa expulsó el humo. Entonces también fuiste una tonta. Cuando ese cabo pisó la mina, si lo hubieras abandonado como decía el protocolo, ahora serías general y estarías a mi lado. Las palabras de Samarripa se clavaron en los oídos de Xochitl. El recuerdo de aquel día. El rostro del cabo, ensangrentado, suplicando que lo salvaran. El tiempo agónico que pasó desobedeciendo la orden de retirada para sacarlo del campo minado. Salvó a su hombre, pero el fracaso de la misión y la desobediencia recayeron sobre ella. ¿Qué escribí en mi informe? Se burló Samarripa. Asumo toda la responsabilidad. Ja, por esa estúpida responsabilidad te echaron. ¿Y ahora qué eres? Una simple matona revolcándose en el lodo. Samarripa hurgó en el trauma de Xochitl, intentando demostrarle lo inútil y despreciable que era su sentido del honor. El honor, la responsabilidad son solo correas que los poderosos usan para controlar a los perros. La voz de Samarripa sonó fría. Mientras tú llevabas la correa, yo la sujetaba y llegué hasta aquí. Esa es la diferencia. Estúpida. Xochitl se levantó tambaleándose. Más que el dolor del hombro, le dolía que su elección más noble fuera objeto de burla para un hombre como él. La lluvia le resbalaba por las mejillas.
No se sabía si era lluvia o lágrimas de rabia, pero su mirada no vaciló. Al contrario, las palabras de Samarripa avivaron su espíritu de lucha. Sí, dijo, agarrando con más fuerza el tubo de acero. A tus ojos pareceré una fracasada, pero nunca me he arrepentido, ni de salvar a mi hombre, ni de haber puesto un pie en este lodazal. Ignorando el dolor, concentró toda su fuerza en su mano derecha. Su mirada recorrió a los mercenarios, uno por uno. Ese poder del que tanto hablas te demostraré que su verdadero valor no es cuando lo usas para ti, sino para los demás. Apenas terminó de hablar, se lanzó al ataque. No fue defensiva, fue una carga feroz, como la de un león. Los mercenarios, sorprendidos, blandieron sus cuchillos, pero Xóchitl fue más rápida. Golpeó con el tubo la muñeca del primero, desarmándolo. Al instante, giró y le golpeó la sien. Saltó sobre el cuerpo que caía y, en el aire, clavó el tubo de acero verticalmente. La clavícula del segundo hombre se hizo añicos. «Mátenla. ¿Qué están haciendo?» El rostro relajado de Samarripa comenzó a contraerse. Lo vio. No era solo técnica. Era la convicción de proteger algo. Una determinación aterradora que guiaba sus movimientos. Xóchitl se movía entre los mercenarios como si bailara. Cuando un bastón la atacaba, no lo esquivaba, lo bloqueaba con el brazo para acercarse más. Era una lucha brutal, sacrificando la carne para romper los huesos. Su camisa estaba rota y manchada de sangre, pero los que caían siempre eran los mercenarios. Finalmente, el último mercenario, el líder, se abalanzó sobre ella con un cuchillo. Xóchitl le atrapó el brazo bajo la axila. Se lo rompió y lo derribó con una llave de judo. Un temblor recorrió el suelo y el lodo salpicó. Ya no quedaba ningún enemigo en pie. Xóchitl respiraba con dificultad, echando vaho por la boca. Se tambaleó, pero se mantuvo en pie y se giró lentamente para mirar a Samarripa. A través de su pelo mojado. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que el día que salió del campo minado. Samarripa retrocedió. No podía creer que sus mejores mercenarios, comprados con su dinero, hubieran sido aniquilados por una sola soldado fracasada. Ya no le quedaba nadie, solo Marcos, temblando en el contenedor, y su asustado chofer. Xóchitl arrojó el tubo de acero ensangrentado al suelo, con pasos vacilantes. Se acercó a Samarripa. Cada uno de sus pasos sonaba como la cuenta atrás para el juicio final. Y ahora, dime, se detuvo justo delante de él. El calor de su cuerpo y el olor a sangre lo abrumaron. ¿Quién es el ganador y quién es el perdedor? Los labios de Samarripa temblaron, pero aún no se había rendido. Para un hombre carcomido por la codicia, quedaba un arma que creía más poderosa que la violencia. Hizo un gesto desesperado a su chofer. El maletín. Tráeme el maletín del coche. Ahora. Ante la orden desesperada de Samarripa, el chofer, con manos temblorosas, giró los diales de un maletín 007. El agua goteaba por la superficie mojada y, con un clic metálico, el maletín se abrió de par en par. Un brillo amarillento surgió bajo la luz de los reflectores. El maletín estaba repleto de fajos de billetes nuevos de 500 pesos. Los fajos, atados con cintas bancarias, estaban apilados sin dejar un solo hueco, como ladrillos perfectamente horneados. A ojo, debía haber varios millones, una cantidad que un ciudadano común y corriente jamás vería en toda su vida. En medio de la oscuridad, el lodo y el olor a sangre del deshuesadero, los billetes brillaban con una limpieza y una seducción irreales. Samarripa arrebató el maletín y se lo plantó delante de Xóchitl. Su rostro recuperó una arrogante vitalidad. Era la confianza de quien se esconde detrás del poderoso escudo del dinero. «Mira, capitana», dijo Samarripa, sacando un fajo de billetes. «Este es el poder que tanto desprecias». Arrojó el fajo a los pies de Xóchitl. El dinero cayó en el lodo, salpicando. «Aquí hay 7 millones. El dinero que esa vieja del puesto no ganaría ni aunque vendiera antojitos toda su vida, ni aunque volviera a nacer». La voz de Samarripa era melosa. «Tómalos. Y deja esto en paz». Xóchitl miró en silencio el fajo de billetes en el suelo. Samarripa interpretó su silencio como duda. Esbozó una sonrisa torcida y añadió una oferta aún más dulce. «¿No es suficiente? Te daré el doble si quieres». Samarripa se acercó un paso más. «Y también arreglaré tu expediente. Borraré esa baja deshonrosa y te daré un puesto como jefa de seguridad en mi empresa. El sueldo lo pones tú. Olvida esa miserable vida de pobretona y ven a trabajar para mí». Era el pacto del diablo. El mismo hombre que había destruido su honor en el pasado ahora intentaba comprar su alma con dinero.
Era una tentación a la que cualquier persona normal habría sucumbido. Incluso Marcos, que espiaba desde el contenedor, tragó saliva. Pero la expresión de Xóchitl no cambió. Levantó lentamente la cabeza y miró a Samarripa. En sus ojos no había codicia, sino un profundo desprecio y lástima. «Qué patético», dijo Xóchitl. Las cejas de Samarripa se arquearon ante la inesperada respuesta. «¿Qué?» Después de toda una vida como militar y empresario, Xóchitl se acercó. «Me da lástima tu mente tan pobre que cree que lo único que mueve a la gente es el dinero». Samarripa retrocedió instintivamente, pero Xóchitl pasó de largo y se acercó al maletín abierto. Entonces, con su bota de combate mojada, pateó el maletín. Con un sonido sordo, el maletín salió volando y se volcó. Decenas de fajos de billetes se esparcieron por el aire nocturno. Como hojas secas o basura de papel, los billetes de 500 pesos cayeron sobre el suelo lodoso y mojado. El dinero limpio se convirtió en un instante en sucios trozos de papel empapados en lodo. «¡Maldita loca!», gritó Samarripa, intentando desesperadamente recoger los billetes del suelo, olvidando sus zapatos de lujo y su abrigo de cachemira, que se manchaban de lodo. Se arrastró por el suelo recogiendo el dinero sucio. Su imagen era más patética que la de un depredador. Parecía un vagabundo hurgando en la basura. Xóchitl lo miró desde arriba, mientras él se arrastraba, y dijo con frialdad: «Escúchame bien, Samarripa. ¿Crees que con esos sucios trozos de papel puedes secar las lágrimas que derramó esa anciana?» La voz de Xóchitl retumbó en el desuesadero. «El caldo que derramaste en el suelo eran los 40 años de vida de esa mujer. Ni aunque me trajeras toda tu fortuna, pagarías el valor de un solo plato de ese caldo caliente». No era una simple negativa al dinero. Era una sentencia de muerte como ser humano para el monstruo que había pisoteado la dignidad humana con la lógica del capital. «Hoy no solo has perdido dinero aquí, has perdido el último vestigio de tu condición humana». Las manos de Samarripa se detuvieron. Con un fajo de billetes embarrado en la mano, comenzó a temblar. La humillación. Una humillación tan profunda que le helaba los huesos. Algo que nunca había sentido. Se apoderó de él. «¿Cómo te atreves? Una soldado fracasada. A tratar mi dinero como basura. ¿Cómo te atreves? Tú. A darme lecciones a mí». Se oyó el sonido de algo rompiéndose en su interior. Los ojos de Samarripa se inyectaron en sangre. Arrojó los billetes al suelo y llevó la mano al interior de su abrigo. Ya no había trato posible. No podía permitir que esta mujer que había pisoteado su orgullo siguiera viva. «Muérete. Muérete». Lo que Samarripa sacó del bolsillo interior de su abrigo fue un objeto de metal negro. Un revólver que había robado y conservado ilegalmente desde sus días en el ejército, bajo la luz de los reflectores. El frío cañón del arma apuntó al corazón de Xóchitl. Patrón. La pistola no», gritó el chofer, aterrorizado. Pero Samarripa ya no oía nada. Con los ojos desorbitados por la locura, puso el dedo en el gatillo. Tú insultaste mi vida», gritó, agitando el arma. «Vete al infierno con tu estúpido honor». Xóchitl no se movió. Miró fijamente el cañón del arma e incluso dio un paso más hacia él, con la mirada serena y tranquila que solo puede tener quien ha trascendido el miedo a la muerte. El sonido del martillo al amartillarse se oyó más claro que la lluvia. La tensión detuvo el tiempo en el desuesadero. Nadie podía ni respirar en ese momento de vida o muerte. El chofer corrió torpemente con el maletín 007, negro, y Samarripa lo agarró como si fuera un salvavidas. Dentro de ese pesado maletín estaba el precio con el que el diablo creía poder comprar hasta el alma de un hombre. Un disparo agudo rasgó el sonido de la lluvia y sacudió el desuesadero. El fogonazo de la pistola de Samarripa iluminó momentáneamente la oscuridad. Marcos y el chofer, escondidos en el contenedor, gritaron y se tiraron al suelo. Era el sonido de una muerte anunciada. Un disparo sin vuelta atrás. Pero no fue Xóchitl quien cayó. La bala pasó rozando su oreja, a milímetros de distancia, y destrozó el cristal de una camioneta destartalada que estaba detrás. En la décima de segundo que Samarripa tardó en apretar el gatillo, el cuerpo de Xóchitl ya se había movido como un fantasma fuera de la línea de fuego. En el instante en que la mano de Samarripa se elevó por el retroceso del disparo, Xóchitl aprovechó la oportunidad y se abalanzó. Su mano derecha agarró el cañón aún caliente del revólver, mientras que la palma de su mano izquierda golpeaba con fuerza la articulación de la muñeca de Samarripa de abajo hacia arriba. Con el sonido sordo de un hueso dislocándose, Samarripa soltó un grito. La pistola salió volando por los aires y cayó en el lodo. Pero el ataque de Xóchitl no se detuvo. Tiró del brazo roto de Samarripa, giró sobre sí misma y lo estrelló contra el suelo. Con un temblor que sacudió la tierra,
La espalda de Samarripa impactó con fuerza en el suelo embarrado. El dueño del desuesadero, el depredador que había pisoteado a tantos, caía de la forma más miserable posible. Xóchitl lo inmovilizó, presionando su pecho con la rodilla. Samarripa, jadeando de dolor y rabia, la miró con odio. «Suéltame. ¿No sabes quién soy?», gritó, forcejeando. «Me las pagarás. Esto es para un consejo de guerra. Te mandaré a fusilar». Incluso en el suelo. Seguía delirando, ebrio del poder que una vez tuvo. Xóchitl se arregló los lentes salpicados de lodo y lo miró con frialdad. «No, el que irá a juicio serás tú. Y no a un consejo de guerra, sino a un tribunal civil, por intento de homicidio, posesión ilegal de armas y autor intelectual de lesiones agravadas». «¿Un tribunal civil? ¡Ja!», gritó Samarripa. «La policía, la fiscalía, todos comen de mi mano. Con una sola llamada, desaparecerás sin dejar rastro». En ese momento, el débil sonido de sirenas lejanas se amplificó de repente, como un tsunami que se dirigía hacia la entrada del desuesadero. No eran una o dos. El estruendo de decenas de patrullas y camionetas de la policía rodeó el lugar. Las patrullas irrumpieron en la entrada. El primero en bajar fue el detective Parra, el policía corrupto que había defendido a Marcos en el puesto de comida. Sin entender la situación, se abalanzó sobre Xóchitl, blandiendo su tolete. «¡Alto ahí! ¿Cómo se atreve a tocar al señor Samarripa?», gritó Parra, envalentonado. «Sabía que eras una criminal. Te voy a esposar ahora mismo». Justo cuando Parra iba a acercarse a Xóchitl, de una camioneta negra que venía detrás bajaron en tropel policías uniformados. No eran los agentes de Parra. Llevaban el escudo de la Agencia de Investigación Criminal en el pecho. Eran detectives veteranos de la Fiscalía Federal. «Agente Parra, quédese donde está», resonó la voz grave del comandante de la AIC. Parra se detuvo y se giró. «Comandante, ¿qué hace la AIC aquí? Queda usted detenido por cohecho, abuso de autoridad y encubrimiento», ordenó el comandante con frialdad. «Entregue su arma y arrodíllese». «¿Qué? No. Espere. Es un malentendido». Antes de que Parra pudiera excusarse, los agentes de la AIC lo derribaron y lo inmovilizaron en el suelo. Con un clic metálico, le pusieron las esposas. El fin del policía corrupto que usaba su placa para atormentar a los inocentes fue tan miserable como merecía. Al ver el giro de los acontecimientos, los ojos de Samarripa, que seguía en el suelo, comenzaron a temblar. Se dio cuenta de que no era el jefe de policía local, a quien tenía controlado, sino una agencia superior, fuera de su alcance, la que había intervenido. Arturo Samarripa, el comandante de la AIC, le hizo un gesto de reconocimiento a Xóchitl y se acercó a Samarripa. Sacó una orden de arresto y se la mostró. «Es usted detenido como autor intelectual de lesiones agravadas, contratación de grupos de choque y...». La mirada del comandante se posó en el revólver y los billetes esparcidos por el suelo, a lo que se sumarán los cargos de posesión ilegal de arma de fuego, intento de homicidio y soborno. Tiene derecho a un abogado, y podrá dar todas las explicaciones que quiera en la fiscalía. «Oiga, ¿usted sabe quién soy yo?», gritó Samarripa. «Soy Arturo Samarripa, exgeneral del Estado Mayor». «Lo sé. Es usted muy famoso», dijo el comandante, interrumpiéndolo mientras le esposaba el brazo sano. «No el roto. Pero esto no es el ejército. Y usted ya no es un general. Es solo un delincuente común». El sonido de las esposas al cerrarse resonó con fuerza. No era solo el sonido de un criminal siendo arrestado. Era el sonido del honor y la justicia, que Xóchitl tanto había defendido, encontrando finalmente su lugar. Samarripa gritaba que era inocente, pero los detectives lo levantaron como un saco y lo metieron en una camioneta. Marcos, el chofer y los mercenarios quejumbrosos fueron arrestados uno tras otro. Al subir a la patrulla, Marcos miró de reojo a Xóchitl. En sus ojos no había rencor, sino el arrepentimiento y el terror de haber desafiado a alguien a quien nunca debió haber tocado. Xóchitl observó todo en silencio. La lluvia comenzaba a amainar. Un tenue rayo de luna se filtró entre las nubes, iluminando el caótico desuesadero. Los billetes de 500 pesos, esparcidos por el suelo, estaban tan empapados y embarrados que eran irreconocibles. Eran el reflejo perfecto del imperio de Samarripa, construido sobre dinero, ahora en ruinas. «Buen trabajo, Xóchitl». Una voz familiar la hizo girarse. Detrás del comandante de la AIC, un hombre de civil se acercó. Era el hombre que le había proporcionado la información y había movilizado a la AIC, su aliado crucial, su antiguo subalterno en el 707.
Ahora Capitán Ramiro Solís, DAO Centro Nacional de Inteligencia. Capitana, gracias a que nos avisó en el momento justo, pudimos atraparlos en flagrancia, dijo Solís. Encontramos una contabilidad secreta en su coche. El contenido es increíble. Esta vez no se escapa. Solís le ofreció una lata de café. Xóchitl la tomó con la mano ensangrentada. El calor de la lata se extendió por sus dedos. Gracias. Gracias a ti. Pude hacer una limpieza a fondo. Xóchitl abrió la lata y sonrió con amargura. Solís la miró con lástima, observando su rostro lleno de heridas y su camisa rota. Debería habernos llamado antes. Capitana, ¿cómo pudo enfrentarse a tantos sola? Era mi batalla. Xóchitl bebió un sorbo de café. El líquido dulce le recorrió la garganta, y la tensión comenzó a disiparse, reemplazada por un profundo cansancio. Pero no era un cansancio desagradable. Era la calma y el alivio que solo siente quien ha cumplido con su deber. ¿Se acabó todo?, preguntó Solís. Xóchitl miró al cielo nocturno. Las nubes se habían disipado, revelando una luna clara. No, dijo, arrugando la lata y lanzándola con precisión a un bote de basura. Ahora tengo que volver a mi verdadero lugar. Las sirenas se alejaron y el silencio volvió a reinar en el desuesadero. Pero ya no era un silencio aterrador. Era la paz limpia y serena que llega después de que la tormenta ha pasado. Las nubes que habían cubierto el cielo durante días desaparecieron como por arte de magia, revelando un cielo tan azul que era transparente. El sol de la tarde en la Ciudad de México, después de la temporada de lluvias, era deslumbrante, pero el paisaje del callejón era más vibrante que nunca. La calle, antes sombría y ocupada por los matones, ahora estaba llena de las voces animadas de la gente y el bullicio del mercado. Frente al puesto de doña Elvira había una larga fila. La lona era nueva, y las mesas y sillas abolladas habían sido reparadas. Pero lo que más había cambiado era la expresión de doña Elvira. Todavía llevaba una venda en el pie quemado, pero en su rostro ya no había sombra de miedo. Al contrario, sobre su frente, perlada de sudor, florecía una sonrisa amplia y bondadosa. Un momentito. Ya casi está el caldo. Su voz potente resonaba en el callejón. Don Chema, en el puesto de al lado, también estaba de muy buen humor, preparando esquites con energía. Después de que Samarripa y Marcos fueran arrestados, el proyecto ilegal de la constructora El Progreso fue suspendido para su revisión, y los matones que atormentaban a los comerciantes desaparecieron como la marea. La verdadera paz había llegado a esta calle, que la ley no había podido proteger, solo después de que la tormenta llamada Xóchitl la barriera. Xóchitl observaba la escena pacífica desde lejos. Había vuelto a ser la oficinista común con su gabardina beige. Sus ojos, detrás de los lentes, ya no mostraban una mirada asesina, sino un cansancio apacible. En su mano, en lugar de un tubo de acero, llevaba un portafolio. Cualquiera la habría confundido con una empleada de oficina tranquila y agotada por las horas extras. Entró lentamente en el puesto. Era un poco después de la hora del almuerzo, y la mayoría de los clientes ya se habían ido. Se sentó en silencio en su mesa de siempre, en la esquina. ¡Ay, señorita! Doña Elvira, que limpiaba una mesa con un trapo, se detuvo al verla. La miró fijamente por un momento, y sus ojos se enrojecieron al instante, como para asegurarse de que era la misma mujer que, en medio de la lluvia, había empuñado un palillo de brocheta para defenderla. Se llevó una mano temblorosa a la boca. Bendito sea Dios. Estás viva. La anciana corrió hacia ella, cojeando, y le tomó las manos. ¿No te lastimaron? ¿Estás bien? El calor de sus manos ásperas y trabajadoras se transmitió a Xóchitl. Ella sonrió tímidamente y asintió. Sí, estoy bien. Se me antojó una sopa de fideos. Claro que sí. Una sopa. La anciana sonrió radiante. Te voy a preparar la más rica de todas. No. ¿Cómo que solo una sopa? Come también unos sopes y unas quesadillas. Come de todo. La anciana corrió a la cocina, casi bailando de alegría. Su espalda, mientras echaba los fideos en el caldo humeante, se veía ajetreada pero ligera. Xóchitl miró el recipiente con los palillos de brocheta sobre la mesa. El mismo objeto que, días atrás, había sido un arma que rompía huesos y nervios. Ahora, era solo un utensilio para disfrutar de una comida deliciosa. Poco después, la mesa estaba tan llena de comida que parecía que se iba a romper. El tazón de sopa de fideos era una montaña, y los sopes recién hechos y el caldo de camarón echaban vapor. Come mucho, dijo la anciana, sentándose frente a ella después de limpiarse las manos en el delantal. Si quieres más, solo dime, te daré de comer gratis toda la vida.
Miraba a Xóchitl comer con la misma ternura con la que una abuela mira a su nieta. Gracias. De verdad. Muchas gracias. La voz de la anciana temblaba. Si no hubiera sido por ti, no sé qué habría sido de mí y de mis nietos. Lo que ni los policías quisieron hacer, tú lo hiciste. Una lágrima rodó por la mejilla de la anciana y cayó sobre la mesa. Xóchitl dejó de comer, sacó un pañuelo del bolsillo y se lo ofreció. Está delicioso. El caldo está más rico que antes. Ante el consuelo tranquilo de Xóchitl, la anciana se secó las lágrimas y soltó una risa. Claro, cuando una está contenta. Hasta la comida sabe mejor, dijo con una gran sonrisa. Ahora que esos tipos están en la cárcel, voy a vender antojitos aquí hasta que me muera. Y tú tienes que venir siempre que salgas del trabajo. Te cocinaré como si fueras mi propia hija. Xóchitl terminó su sopa en silencio. El caldo caliente le recorrió el cuerpo, como si derritiera el hielo que se había formado en su corazón en el campo de batalla. Era una recompensa más valiosa que cualquier medalla, que cualquier recompensa monetaria. Ver la sonrisa de las personas que había protegido. Esa era la única razón por la que Xóchitl podía seguir luchando. Cuando terminó de comer, se levantó. Mientras la anciana le daba la espalda para lavar los platos, sacó 2 billetes de 500 pesos de su cartera y los deslizó debajo del plato vacío. Agradecía la oferta de la anciana de darle comida gratis de por vida, pero pagar por el trabajo justo era la forma de ser de Xóchitl. Estuvo muy rico. Volveré pronto. ¿Ya te vas? Quédate un rato más. La anciana la acompañó hasta la salida. Con pena. Xóchitl hizo una leve inclinación de cabeza y se alejó por el callejón. El sol de la tarde proyectaba su larga sombra a sus espaldas. Al salir del callejón, se detuvo en un semáforo. Una multitud esperaba la señal para cruzar. Mezclada entre ellos, Xóchitl volvía a ser una persona anónima. Algunos con audífonos, otros mirando sus celulares, gente viviendo sus vidas ajetreadas. Pocos sabían que esa normalidad, esa rutina que parece tan aburrida, se mantiene gracias al sacrificio silencioso de alguien. El celular de Xóchitl sonó en su bolsillo. Era un mensaje del capitán Solís. Capitana, espero que esté descansando. Me acaban de llamar del CNI. Necesitan ayuda con una red de contrabando en el puerto de Veracruz. Una extraña sonrisa se dibujó en los labios de Xóchitl. Guardó el celular en su bolsillo y cruzó la calle cuando el semáforo se puso en verde. Parece que las vacaciones se habían acabado. Todavía hay demasiada basura que limpiar en el mundo. Los pasos de Xóchitl se perdieron entre la multitud. Pero nosotros sabemos que, en algún lugar, si se oye el grito de un inocente, ella volverá a aparecer, empuñando un simple palillo de brocheta. La heroína anónima que vive entre nosotros. Xóchitl Ischel Vargas López.